Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día. ¿Qué tal, María, Mónica, Eduardo? Buen día, licenciado. Ya, vamos a empezar como siempre, analizando fuera de la internacionalización de la empresa. Vamos a ver videos también de el comercio internacional y hay uno que tengo de China. Es bueno ir conociendo la realidad de los países a nivel internacional y obviamente el país donde tiene más empresas transnacionales y multinacionales es China, ¿no? Y vamos conociendo un poco más de este país. Eh, Anoten porque va a haber preguntas, como siempre. Hamburgo, la puerta de Alemania al mundo. Cada día embarcaciones gigantes atracan aquí con suministros para la primera potencia industrial de Europa. Transportan millones y millones de contenedores cada año. Casi 1 de cada 3 sale hacia China o llega hasta aquí desde un puerto chino. De hecho, China es el principal socio comercial de Alemania. Aquí en Hamburgo los lazos entre ambos países son tan estrechos que una naviera propiedad del Estado chino ha comprado una participación de una terminal del puerto. Esta es la historia de cómo Alemania se sirvió de los negocios con China para impulsar su economía y de cómo se acercó más que ningún otro país occidental a los líderes chinos para luego preguntarse si había sido una buena idea. Con el presidente Xi Jinping, China se ha convertido en una dictadura más oscura que desafía el poder y los valores de Occidente. China is not only developing but also bit by bit exporting an authoritarian regime that is antagonistic against our belief in democracy and human rights. Estados Unidos aúna fuerzas en Occidente en defensa de la democracia en una pugna de sistemas que definirá este siglo. Para ello, el presidente estadounidense busca el apoyo de Alemania. There's going to be pressure from within the German population, from Germany's major allies outside of Europe, pushing Germany towards a harder line. ¿Pero está Alemania preparada para los riesgos de una política más restrictiva con China? El gobierno alemán está ante un dilema. ¿Debe seguir optando por el dinero o debe reconsiderar su estrategia? My great hope is that we are moving toward a greater strategic culture in this country. However, my great concern is that might not happen fast enough. En este video veremos cómo Alemania quedó supeditada a China. Los últimos años han demostrado con quién trataba Alemania. Examinaremos si el nuevo gobierno alemán desea realmente una nueva estrategia. Es noche cerrada en Pekín. En 2006, la nueva líder de Alemania, Angela Merkel, da sus primeros pasos como canciller en suelo chino. Es recibida con la pompa destinada a los huéspedes importantes. Entonces aún no sabía lo importante que China llegaría a ser para ella. El primer viaje de Angela Merkel al extranjero como canciller despertó mucho interés.
Ella era diferente, era una mujer y era 10 años más joven que su predecesor y tenía además una imagen fresca que a veces era incluso una imagen alegre. Pero su mensaje no fue bien recibido del todo en China, pues rompió con la tradición y habló de los derechos humanos. Ich denke, über das Thema Menschenrechte werden wir auch bei kommenden Treffen weiter miteinander sprechen. Es gibt eine wachsende Offenheit, über dieses Thema zu reden, aber sicherlich gibt es auch noch unterschiedliche Bewertungen. Aber wichtig ist, dass die nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern auch offen angesprochen werden. No obstante, Merkel no buscaba disputas. Más bien irradiaba optimismo al hablar de mayor apertura para los temas más espinosos. En Occidente muchos esperaban que esa estrategia diera frutos. Merkel fue más clara en el discurso ante empresarios alemanes que pronunció en Shanghái durante aquel mismo viaje. Aunque no hay imágenes de ese momento, sí disponemos de la transcripción de sus palabras. No estaremos solo pendientes del desarrollo de la sociedad civil en China, también nos serviremos de distintas formas de diálogo para intentar que evolucione en una dirección que implique más apertura y libertad. Hay una expresión alemana que define esa estrategia, Wandel durch Handel, cambio a través del comercio. La idea de que la cooperación y el intercambio comercial con un régimen como el chino podría impulsar su apertura política. Pero de vuelta en Berlín, Merkel no tardó en cuestionar esa estrategia. Durante su segundo año en el poder, Angela Merkel recibió al Dalai Lama en la Cancillería y al hacerlo cruzó una línea roja para China que califica al célebre tibetano exiliado de peligroso separatista. Aquella cita en Berlín fue un punto de inflexión en las relaciones entre Alemania y China. Beijing reacted very strongly to this. They essentially froze dialogue with Berlin for about 6 months. Noah Barkin lo recuerda bien. Él era uno de los periodistas encargados de informar sobre la visita. Ahora es uno de los principales analistas de las relaciones germano-chinas. So Merkel wanted to send a signal about her support for human rights at the very beginning, but China reacted quite fiercely to that, and that led her to change her approach. And it took a lot of effort to get that relationship going again. Eso no significa que Merkel abandonara su defensa de los derechos humanos. Célebres disidentes como el artista Ai Weiwei encontraron refugio en Alemania. A pesar de eso, el Dalai Lama no volvió a ser recibido aquí en Berlín. Merkel había encontrado los límites de Pekín y nunca más volvió a cruzarlos. Poco después, Alemania necesitaría a China más que nunca. La crisis financiera de 2008 afectó a todos los países occidentales. En Europa, naciones enteras estaban al borde de la quiebra. Había mucha ira contra los bancos, los políticos y contra el sistema. Crecía el temor al colapso de la moneda única europea, el euro. Merkel fue una de las protagonistas de la crisis. Se sirvió del poderío económico de Alemania para mantener a flote la moneda y también sus exigencias a los países más endeudados. Pero además necesitaba ayuda externa. Con Europa en crisis, Merkel necesitaba una fuente de crecimiento y tenía claro dónde encontrarla. China really acted as a cushion for the German economy at a time when other European economies were undergoing serious economic hardship. La economía china se vio mucho menos afectada por la crisis financiera global. Se recuperó rápidamente, creciendo a un ritmo imposible para Occidente. Destinó recursos a infraestructuras a una escala nunca vista antes. Y China también tenía dinero para gastarlo en Europa. China also came to the aid of European countries like Greece that were going through debt crises. China bought up the debt of European countries that were really suffering during this crisis. China se hizo con activos como el enorme puerto griego del Pireo, ayudando a Atenas a pagar parte de su deuda. Para los líderes chinos fue un acuerdo inmejorable. Les proporcionó la primera piedra de la estrategia que desarrollarían más tarde. Mientras en China, una emergente y cada vez más sedienta clase media salía de compras. Eran buenas oportunidades para la industria alemana. Gigantes como Volkswagen ya estaban situados a las puertas de China y era el momento de abrirlas.
Eso fue precisamente lo que hizo Merkel. Las reuniones con los líderes chinos se convirtieron en foros para sellar acuerdos. Catherine Klüber-Ashbrook lidera una de las asesorías políticas más influyentes de Alemania. She would travel to China with large business delegations. The implicit goal was always to come home with key deals. She always felt like it was her obligation, in terms of her own understanding of national interest, to put that piece of economic policy front and center of her individual negotiations with China. Desde una perspectiva berlinesa, esa estrategia fue generando poco a poco algo muy valioso, una especie de relación de confianza. I think this did affect how Merkel viewed China. China was there for Germany, and China was there for Europe during the Euro crisis, and I don't think she's ever forgotten that. Como muestra de esa creciente confianza, en 2011 Merkel estableció incluso consultas bilaterales periódicas entre Berlín y Pekín. Era algo hasta entonces reservado solamente para los aliados más cercanos. Las relaciones económicas y políticas iban viento en popa. En Hamburgo el comercio bilateral estaba en auge en ambas direcciones. El puerto de la ciudad pasó pronto a formar parte del plan chino para la infraestructura global conocido como la Nueva Ruta de la Seda. Axel Matern está al frente del marketing del puerto. We are partners in that Belt and Road Initiative since the beginning. We are always discussing how we can contribute in this kind of development. And for the Port of Hamburg, it is of vital importance to be a part of this development. Las nuevas rutas e inversiones internacionales de China son la clave para impulsar la expansión de su propia economía y tecnologías. If you think about the three biggest industry areas within, and the three lead business areas in Germany, it's machine building, it's automotive, and it's, of course, climate technology, all of which China wanted. They wanted the kind of innovative capacity that Germany can deliver in terms of its R&D. Las universidades y organismos de investigación alemanes también se interesaron por la cooperación, que creció especialmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. La estrategia de Merkel parecía funcionar. La cooperación con China estaba siendo un método milagroso para librar la crisis del euro, para convertir a la economía alemana en la más dinámica del mundo y para generar confianza. China, por su parte, parecía dispuesta a todo. ¿Qué podía salir mal entonces? Hong Kong en 2019. En la ciudad más cosmopolita de China impera el caos. Jóvenes hongkoneses protestan contra una ley impuesta por Pekín que facilita las extradiciones a China, amenazando su libertad. Phoebe Kong informaba desde allí para Deutsche Welle. As many as 2 million protesters demonstrated against the extradition bill, but soon after that, it evolved into a wider scope of a fight for democracy and liberties, and also a discontent towards police brutality. All these things accumulated and then sparked a tremendous outbreak of anger. Pero las protestas no hicieron más que reforzar la determinación de China, que amplió aún más su control de Hong Kong, imponiendo una ley de seguridad nacional aún más estricta. The national security law is indeed Señores, me salí un rato. ¿Sí? Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, se le escucha. Se fue el internet. Ya, esperamos un rato, voy a reactivar el video. Se colgó, deme un ratito, por favor.
Bien, continuamos. Se ve, ¿no? Sí, dice. Independent judiciary, which is something that makes Hong Kong so distinctive from the rest of China. These are one of many drastic changes we have seen after the imposition of the national security law. Todo ello supone una clara ruptura de los compromisos adquiridos por China cuando el Reino Unido le entregó Hong Kong en 1997. El gobierno de Berlín parecía despertar de un sueño. Lo ocurrido en Hong Kong llevaba a cuestionar tanto la confianza depositada en China como la idea de que el intercambio comercial acabaría impulsando la apertura política de ese país. Lo cierto es que hacía ya tiempo que los indicios invitaban a la cautela. Bajo el presidente Xi Jinping, China se había convertido en un país más poderoso, ambicioso y despiadado. Desde la remota región china de Xinjiang llegaban pruebas de la represión de la minoría musulmana, campos de concentración, trabajos forzados, reeducación. Estados Unidos ha calificado el plan de genocidio. En el mar de la China meridional, Pekín convertía arrecifes remotos en islas militarizadas, imponía su control de rutas marítimas cruciales e intimidaba a sus vecinos con sus reivindicaciones territoriales. El ejército chino expandía su actividad con tecnología balística más avanzada que la de Occidente y con una armada que crece a mayor velocidad que la estadounidense. Para Taiwán eso supone una amenaza existencial. Pekín ha intensificado las misiones para sondear el espacio aéreo alrededor de la isla, avivando el temor de que algún día cumpla su amenaza de tomar el control de Taiwán por la fuerza. Campos de concentración, expansionismo, amenazas de guerra. Esa no era la China que Angela Merkel esperaba. ¿Y cómo ha afectado todo eso a las relaciones económicas con China? Esa cooperación está cada vez más en entredicho, también porque muchas empresas occidentales se quejan de que se les veta un acceso justo al codiciado mercado chino. Nadie conoce este problema mejor que Jörg Butke. Es el jefe de la sede china de la Cámara de Comercio de la Unión Europea. The market access that we hoped for 20 years ago happened to some extent, but still a lot of areas are very much blocked. We came out with a position paper in September that has a solid 430 pages and 930 recommendations to the Chinese government. You can see the magnitude of the problem. Las subvenciones concedidas a las empresas chinas, muchas de ellas propiedad del Estado, hacen imposible que las compañías extranjeras compitan con ellas. We are facing basically state-owned enterprises that are subsidized. These are state-sponsored competitors of ours that not only compete with us here in this market, but also globally by buying up assets that we are interested in. A eso se suma el constante temor por la propiedad intelectual. Cuando las empresas occidentales consiguen establecerse en China, a menudo, para ello, han tenido que formar alianzas con socios chinos, lo que facilita a estos la apropiación de tecnología extranjera. Y como si estas preocupaciones no bastaran, la pandemia ha sumado otras nuevas. Al principio, la escasez de equipos médicos puso de manifiesto la dependencia de Alemania de las cadenas chinas de suministro. La agresiva estrategia diplomática de Xi Jinping erosiona la confianza de la comunidad empresarial occidental. I'm deeply frustrated about the politicization, the kind of punishment of partners and companies. If, for example, the Czech senator visits Taiwan or Taipei, then all of a sudden products from the Czech Republic cannot enter the country anymore. This kind of, I think, pettiness is something which really annoys me. It doesn't show that China can deal with dissents very easily. That used to be different. Una mayor amenaza para la economía alemana sería que China sobrepasara a Alemania en sus baluartes tradicionales como la industria automotriz y la fabricación de maquinaria pesada. Chinese machine builders are very quickly establishing themselves as the lead machine builders in the world, a sector that Germany cornered for itself for over 70 years. China overtaking Germany in this key industrial sector for Germany is only a matter of time. Angela Merkel trató de abordar algunos de estos problemas ya al final de su mandato con la negociación de un acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China. El objetivo del acuerdo era ayudar al menos a algunas empresas europeas ya establecidas allí.
El pacto debía ser ratificado por el Parlamento Europeo, pero antes de que eso ocurriera, una disputa sobre derechos humanos lo hizo saltar por los aires. La indignación por los abusos en Xinjiang llevó a la Unión Europea a sancionar a un grupo de funcionarios chinos. Los líderes chinos furiosos reaccionaron con una serie mucho más amplia de sanciones contra varias instituciones y también contra diputados del Parlamento Europeo. El más conocido de ellos era Reinhard Bütikofer de los Verdes alemanes, que encabeza la Comisión del Parlamento sobre China. I reckon China calculated that they might impress us with the sanctions. In fact, the opposite has happened. I really feel that they have shot themselves in the foot. The resolve that we see in the European Parliament to stand tall and to defend the values we believe in, namely human rights, democracy, rule of law, and multilateralism, that resolve has only increased. El Parlamento Europeo se negó a ratificar el acuerdo con China mientras algunos de sus miembros estaban sometidos a sanciones. The agreement is on ice would be already the positive spin. I really don't see this coming in the next 7 years. Todo eso puso de manifiesto lo difícil que es establecer relaciones comerciales con China y contradecir al mismo tiempo a sus líderes en materia de derechos humanos. Lo ocurrido con Huawei reveló las luchas internas de Alemania al tratar con China. Era una decisión a la que se enfrentaban muchos gobiernos occidentales. ¿Debía permitirse a un gigante tecnológico chino construir las redes 5G del futuro? ¿Es buena idea que esa infraestructura crítica sea construida por una empresa sometida al poder estatal chino? Se trata sin duda de una decisión clave, pero el gobierno de Angela Merkel no fue capaz de tomarla. El Ministerio de Economía estaba a favor. Hizo hincapié en la tecnología y también en los buenos precios de Huawei. Pero el Ministerio de Exteriores no lo veía tan claro. Le inquietaba la cercanía de Huawei al gobierno chino y no consideraba segura su participación en la construcción de infraestructura clave. También se pronunció el Ministerio del Interior, así como los expertos en seguridad tecnológica. Y mientras, la oficina de la Cancillería agonizaba por la falta de acuerdo. There was a tendency to avoid making a decision for fear of alienating China, a reluctance by the Chancellery to really take a clear decision. Todas estas instancias evitaron durante años tomar una decisión sobre Huawei. Finalmente, el Parlamento alemán aprobó una legislación que al menos desembocará en la toma de una decisión. No obstante, Alemania necesitó años para decidir cómo decidir sobre Huawei. Cuando la era Merkel tocaba su fin, la estrategia de aparcar el problema no había servido para conseguir el beneficio deseado. I think Merkel's approach failed to adapt to the changing face of China under Xi Jinping. I think she continued to prioritize shorter-term economic interests over broader strategic interests. I think her approach was driven also by a sense of German and European weakness. In other words, a reluctance to speak out on values, issues, to take policy decisions, for example, on 5G, that might alienate or offend China, even if they were in Germany's strategic interests. ¿Y ahora? ¿Qué hará el nuevo gobierno? ¿Puede Alemania encontrar otra manera de tratar con China? La respuesta podría estar en el choque de caracteres aquí, en el corazón de Berlín. Un nuevo equipo ha tomado las riendas, una coalición tripartita de verdes, socialdemócratas y liberales, unidos por su promesa de hacer las cosas de otra forma. Quieren elaborar una nueva estrategia sobre China y reciben presión para ponerla en práctica. El presidente estadounidense Joe Biden ha llamado a sus aliados democráticos a unirse a él frente a China y otras potencias autocráticas.
haciendo hincapié en que hay una batalla entre las dictaduras y las democracias. En Bruselas, Biden cuenta con el apoyo de muchos. China is not only developing but also bit by bit exporting an authoritarian regime that is antagonistic against our belief in democracy and human rights. Documentos oficiales de la Unión Europea reconocen esta idea describiendo 3 aspectos de las relaciones con China: asociación, competencia y rivalidad sistémica. Eso tiene consecuencias. Dicha rivalidad sistémica se menciona en el acuerdo de coalición que sustenta al nuevo gobierno alemán. El documento señala explícitamente los problemas con China. Es el primer texto de este tipo que menciona a Taiwán y respalda a la democracia en la isla. El documento también destaca al mar de la China Meridional, el estatus de Hong Kong, las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y la necesidad de normas para una competencia justa. Todos estos escollos para las relaciones bilaterales se mencionan en el contrato de la coalición de gobierno. ¿Estamos entonces ante una revolución en las relaciones de Alemania con China? La política es una cosa, y otra cosa son las personas que se encargan de ponerla en práctica. Examinemos al canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, y a la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, de los Verdes. Son de diferentes partidos y de generaciones diferentes, y sus posiciones sobre China también son diferentes. Recuerden el puerto de Hamburgo, en donde convergen las relaciones comerciales entre ambos países. Es la ciudad de Olaf Scholz. Fue su alcalde de 2011 a 2017, precisamente los años en los que la ciudad estrechó sus lazos con China. En un debate electoral sobre política exterior, descartó tajantemente la idea de desvincular a la economía alemana de China. Ich will einfach in eine Wunde den Finger reinlegen. Ich spreche mich ganz dezidiert, ganz entschieden aus gegen alle Decoupling-Fantasien. Also, dass die Nordamerika, Europa, China jeweils für sich bleiben und dann alle möglichen ökonomischen Strukturen jeweils für sich entwickeln. Es ist ein großer Fortschritt, dass wir eine Weltwirtschaft haben. Lo cierto es que nadie exige realmente la desvinculación total que Olaf Scholz mencionaba antes de las elecciones. Así que para muchos, con esa retórica, Scholz lo que demuestra es que quiere más de lo mismo. Olaf Scholz stands for continuity. I think his view of China was shaped by his 7 years as mayor of Hamburg. ¿Y qué hay de Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de los Verdes? Ella es diferente. Al igual que su partido, considera prioritarios los derechos humanos y asegura que lo dice muy en serio. Was meine Haltung in der Außenpolitik ist, dass man nicht einen rein wirtschaftlichen Kurs fahren kann, in schöner Prosa sagen kann, Menschenrechte sind uns wichtig und wenn es dann darauf ankommt, eben nicht entsprechend handelt. Annalena Baerbock has talked about dialogue with toughness in describing her approach to China. She's called for essentially a break in Germany's approach. So more outspoken on human rights, reducing economic dependencies on China. Así que tenemos a un jefe de gobierno que no quiere agitar las aguas y a una ministra de Exteriores que aboga por una línea más dura ante las violaciones de los derechos humanos. Se suma un ministro liberal de Finanzas que engloba las posiciones de ambos socios, aboga por una mayor defensa de los derechos humanos y es cercano a los empresarios. Un cóctel complicado. Recordemos a los ministros del gobierno anterior que no lograron ponerse de acuerdo sobre Huawei. ¿Volverá a suceder esto en el nuevo gobierno? We could see a sort of cacophony of discordant signals on China from this new government. El nuevo gobierno alemán sí tiene una cosa clara. Quiere que su estrategia para China no se desmarque de la estrategia europea y también quiere que ambos bloques se coordinen con Estados Unidos. Es algo que, según muchos analistas, debería haber ocurrido hace tiempo. Now is a time for European leaders to try to move toward a common strategy in coordination with the Americans, where Germany can be united with the United States vis-a-vis China. Is this push in increasing the capacity of a level playing field to really insist that large market economies do play by the same rules? ¿Pero es eso factible?
La primera complicación se presenta ya al intentar que la Unión Europea hable con una sola voz. It's going to be very difficult because you have 27 member states and you always have the likes of Sweden and Lithuania that are far more tougher than Hungary or Greece, for example. ¿Significa esto que a causa de las disputas europeas las cosas no van a cambiar mucho? ¿Seguirá el puerto de Hamburgo estrechando cada vez más los vínculos de Alemania con China? Muchos empresarios alemanes insisten en que el gigantesco mercado chino es demasiado importante como para darle la espalda. Half of the global car market expansion is here. 60% of global growth in chemicals is here. So in a way you have to be where the action is. Además, para abordar retos globales de las próximas décadas como el cambio climático, será preciso cooperar con China. Sin embargo, las encuestas demuestran que la opinión pública alemana es cada vez más crítica con China. También se percibe un cambio en el Parlamento alemán en línea con la tendencia presente en todo el mundo occidental. Eso podría propiciar un debate más amplio en el futuro, si no sobre la desvinculación total de China, al menos sí sobre la diversificación de los negocios para no tener tan llena la cesta china de la compra. There's going to be pressure from within the Bundestag, from within the German population, from Germany's major allies outside of Europe, the United States, Japan, Australia, Canada, pushing Germany towards a harder line, and pushing Germany to change its tone, to speak out more on values issues, and reevaluate its economic relationship with China, reduce its dependencies, become more resilient. ¿Y Pekín? ¿Qué es lo que quiere? Allí también hay cambios. El presidente Xi Jinping está rediseñando el modelo económico de China, buscando una mayor autarquía y un mayor control estatal. Esa podría ser la verdadera desvinculación, una separación no gestada en Washington o Berlín, sino en China. It's a huge risk. First of all, really, China started decoupling, primarily on the internet side. Now COVID comes on top of it, where basically you have an inward drifting China to maintain control over the economy and politics. You can see from the G20, 19 of these leaders meet physically and talk, and the one missing is the president of China. And I think that shows a little bit about how insular China has become. And of course, once you are cutting yourself off from the world, this insular behavior starts to turn into insular thinking. Esa es la gran paradoja de la China actual. Su deseo de mantener al margen a los actores extranjeros, un deseo que coexiste con sus ambiciones de expansión global. Sus líderes se han propuesto extender su influencia en el mundo en sus propios términos, mientras limitan la que otros países ejercen dentro de sus fronteras. China does have that long-term historic and strategic arc as its key asset in its foreign policy thinking. It will force decisions in Germany that will be uncomfortable. And so the main thing that German politicians need to be now is they need to be honest with their electorate. Because in order to create functional strategy and a strong position that's widely held among key actors in society, society needs to understand the different threats that emerge, or the different strategic and at least competitive energies that emerge from China. China pone a prueba a las democracias del mundo. Y está por ver si la lenta y desordenada toma de decisiones en Alemania puede impulsar estrategias que funcionen. Para conocer esa respuesta, habrá que observar a Alemania durante los próximos años. Y en realidad hay tanto en juego que Alemania no puede permitirse el lujo de fracasar. Muy bien, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Muy bien. Estamos viendo que a nivel internacional, obviamente China tiene la supremacía, se puede llamar, en economía, investigación, tecnología, y es muy difícil. Ahora se está haciendo una comparación con tal vez un acuerdo que tenían con Alemania, ¿no? Con
la primera ministra Angela Merkel, perdón, con la que se hizo algún tipo de negociación, sí, pero se han dado cuenta que China es una potencia, es comunista China. China generalmente no cumple con los derechos humanos de su población. Nadie habla mucho de esto porque, bueno, en realidad las relaciones que se hacen dentro de la economía es para favorecerse, ¿no? Y de alguna forma China es un socio económico potencial para todos los países desarrollados y países en vías de desarrollo. Todas estas relaciones económicas y políticas están basadas justamente en la hegemonía que tiene China para prestar tanto capital económico como la relación entre su tecnología, ¿no? Independientemente de esto, también se ha visto que dentro de todo el contexto de propiedad intelectual que ha sido creado en 1995 tras la creación de la Organización Mundial del Comercio, la propiedad intelectual en muchos casos, los chinos, por ejemplo, si van a un país, parecen escáneres, ¿no? Desde que ingresan, creo que sus ojitos, aunque no parece que se vieran, ya están viendo todo lo que hay en un país para poder copiarlo, ¿no? ¿Sí o no? Los chinos copian absolutamente todo. Y, bueno, muchos países tienen que de alguna forma trabajar con China para pasar cierta parte de su tecnología, porque en realidad la parte tecnológica de China es la más grande fuera de otros países, ¿no? Y está avasallando con todos los países que estaban en vías de desarrollo, como Alemania, por ejemplo. Alemania más de 60 años ha sido dueña de la creación, de la fabricación de maquinaria pesada, pero ahora China en un poco tiempo yo creo que va a rebasar todo lo que ha hecho Alemania en este aspecto, ¿no? Además de que yo sé que ustedes han escuchado, yo tengo Huawei, no sé si alguno de ustedes tienen ese celular. Esto ha creado muchas reacciones a nivel mundial con la creación de la tecnología 5G. Ha habido un momento en que Estados Unidos y China han tenido un impasse en cuestión económica por la misma marca de Huawei, ¿no? En Estados Unidos han puesto restricciones a productos de China y China de la misma forma ha restringido ciertos productos que algún momento todos pensaban, bueno, la parte de economistas o la parte que conoce la historia, de que esto hubiera conllevado a la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Primera y Segunda Guerra Mundial, si ha sido bien por la expansión de territorio, también ha sido por la economía. Alemania ha cerrado sus mercados en Europa y Estados Unidos también. Entonces, en la Primera Guerra Mundial ha habido una pugna, ¿sí? para tener la hegemonía. Es por eso que ha empezado la Primera Guerra Mundial, pero ha sido más por cuestión económica y el cierre de las fronteras de los países para productos del mundo. Entonces, se veía venir, o bueno, muchos pensaban que podría iniciarse, aunque ya se ha iniciado, digamos, la Tercera Guerra Mundial, pero se ha iniciado en el aspecto tecnológico y en hegemonía de la potencia mundial. Han visto en parte armamentística, China es una potencia a nivel mundial, obviamente igual que Estados Unidos, que bueno, que en algún momento, aunque hay conflictos entre ellos, deberían unirse, justamente tienen que unirse tanto por la economía y para preservar el medio ambiente, ¿no? Porque ya está China dentro de los acuerdos internacionales. Anteriormente no era parte de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ¿no? El 2012 recién ha ingresado a
a la Organización Mundial del Comercio. Pero es inevitable para todos los países, porque estos organismos internacionales justamente, y en el entorno que están todos los países del mundo, aceptan o no ciertas actividades que tienen en el mundo, ¿no? Y es por eso que la mayor parte de los países del mundo están dentro de la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, Naciones Unidas, etcétera. Bien, ahora quiero sus opiniones, prendan sus cámaras, siguen durmiendo, estoy hablando solo. Por favor. Muy buenos días. Tienen que madrugar, una duchita, como si estuvieran yendo a las clases presenciales, ¿no? Arreglarse bonito, peinarse. Muy bien. ¿Los demás siguen en camita? Bien, vamos a empezar con los que no tienen las cámaras encendidas para que den su opinión. Llamamos lista y vemos la opinión de ustedes. ¿Listo? Fernando, Jeffy, Dani, Miguel. ¿Están o no están? Para todos los profesionales de comercio internacional, relaciones internacionales, marketing, administración de empresa, es importante de que vayan conociendo el contexto internacional, las potencias que manejan la economía mundial, las negociaciones que pueden hacer con estos países. Independientemente, hay videos que apoyan a China, otros videos que no los apoyan. Su economía hoy en día está quebrándose por la cuestión de las empresas globales que están en su país. Vamos a ver algún video respecto a esto. Pero en realidad, China a veces baja su potencial, pero inmediatamente sube, porque tiene mucha capacidad intelectual, ¿no? Y política y económica para poder sobrellevar todo lo que pasa en el mundo. Es lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Si bien se ha iniciado en China, pero China ha seguido creciendo económicamente a nivel internacional y mundial. Todos dependen de China hoy en día. Es la fábrica del mundo, ¿no? Ahí se confecciona absolutamente todo. Si ustedes les dicen que les hagan una moto con su nombre, se los hacen. Unos muñecos con su carita, se los hacen, ¿verdad? Y ahí no van viendo la cuestión de calidad, porque los precios o las categorías de calidad están relacionadas con el lugar donde van a llevar o quienes están comprando mercancías de China. ¿Sí? Si hablamos de categoría A, B, C, la categoría A y B, por ejemplo, se va a Estados Unidos, Europa, en los países más grandes, ¿verdad? Porque su calidad es mejor. A Bolivia, obviamente nuestros importadores compran categoría Z, creo, ¿no? Utilizan algo chino y ya no sirve para la siguiente semana. Entonces, ese tipo de categorías también se encuentran en el mercado chino. Hay de todo, ¿sí? De todo. Diferentes tipos de calidad. Y es por eso que cuando ustedes aprendan negociación, si van a traer algo de China, tienen que saber con qué tipo de empresas y qué tipo de calidad les están vendiendo. ¿Sí? Porque un mismo producto puede tener diferentes calidades en China. Muy bien, creo que ya está la mayoría. A ver, empecemos con Miguel Ángel Quirós. Lice, ¿me escucho? Tu comentario acerca del video.
Estamos comenzando. Bueno, básicamente China es una potencia mundial. El problema, ¿sabe qué? El problema que usted habló de un ratito con Huawei tiene que ver mucho con lo que pasa es que Huawei está guardando información de muchas personas en los Estados Unidos para China. Entonces fue por eso el veto. Bueno, nada, decir que China es una potencia mundial, que en realidad muchos países no quieren dejar a China porque ellos representan mucha de su alianza con China, representa mucha plata, ¿no? La economía que se puede generar con una alianza con China es bastante fuerte. Entonces, por eso es que obvian los derechos humanos o lo que hace China, pero porque las alianzas que tienen son bien fuertes en la parte económica, pues, ¿no? Muy bien, sí, China en realidad es comunista, ellos manejan a todas sus personas, empresas del Estado. Obviamente es oculto, ¿no? Todo lo que hacen porque indistintamente dejan que las empresas transnacionales, internacionales lleguen a su país, justamente para darles trabajo, mano de obra barata de su gente. Les cobran menos impuestos, pero sus empresas privadas es como aquí, ¿no? Es decir, todo el gobierno es dueño de las empresas chinas, ¿sí? Independientemente, pero no deja de ser una potencia. Paolo Arana. Paolo, buen día. Paolo se puede desayunar, ¿ves? Por eso no tienen las cámaras encendidas. Fernando Villarroel. Licenciado. Bueno, el video habla sobre las distintas medidas tomadas para tratar de equilibrar la balanza, pues contra China, el gigante asiático, teniendo en cuenta que el mercado chino es muy importante para el país de Alemania. También resaltan lo importante que es su puerto en Hamburgo, si no me equivoco, y la conexión que tiene con los puertos chinos. Y claro, muestran cómo China se sobrepuso a esta situación endémica, ¿no? Eso. Muy bien. Sí, en realidad has hablado de Hamburgo. Cuando Angela Merkel ha ido a hacer la negociación o una alianza con China, obviamente el problema económico en Europa era preponderante en todos los países, ¿no? Ella buscaba una solución y China tenía la economía suficiente como para hacer préstamos y lo primero que ha hecho es intentar apropiarse, porque no es completo, ¿no? Apropiarse del puerto de Hamburgo porque necesitaba una inversión. Entonces ha invertido, es un socio estratégico en el puerto de Hamburgo, tomando en cuenta que los puertos internacionales, los más grandes del mundo, están en China, ¿verdad? En China y en Estados Unidos. Ahí se mueve la mayor parte de la mercancía del mundo. ¿Sí? Es por eso que, por lo del COVID, los fletes han subido a un 500%. Eso les comentaba ayer. Si cierras un puerto, obviamente va a afectar a la economía mundial. ¿Sí? Todo lo que pasa en China, por eso hay que analizar ese país, y lo que pasa en Estados Unidos o en las potencias mundiales respecto a la economía, nos van a afectar, nos afectan independientemente. La subida de la bolsa de valores, la baja de los productos en la bolsa internacional, afecta a nuestro país, ¿sí? Afecta a nuestros commodities, a nuestros productos de exportación. Entonces tenemos que analizar eso porque es parte de nuestra carrera y tenemos que estar pendientes de lo que pasa en el resto del mundo, ¿verdad? Si estamos hablando de comercio internacional, es todo lo que tenemos, o los acuerdos comerciales, sistemas generalizados de preferencia con los demás países del mundo, ¿verdad? Entonces, China
ha financiado, ha prestado, digamos, dinero, pero para que se quede ya como socio del puerto de Hamburgo. En pocas palabras, es el dueño del puerto de Hamburgo, que es alemán, ¿no? Y quién pensaría que, bueno, hasta en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera y Segunda Guerra Mundial han sido, no, miento. El aliado de Alemania era Japón, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe de historia? Muy bien. A ver, ¿quién más está durmiendo? Ya estaba Miguel, Paolo sigue durmiendo, Fernando ya, Jesley. Jesley. Jesley Mancilla. Paolo y Jesley ya siguen durmiendo, están preparando su desayuno. Es por eso, para que se den cuenta, es por eso que quiero que tengan sus cámaras encendidas, porque no sé si estoy hablando solo, ¿sí? O no sé qué están haciendo los que tienen las cámaras apagadas. Ya les he dicho, cuando interactuemos, cuando estemos conversando por respeto a ustedes y a mí, deberían tener las cámaras encendidas, ¿no? Tomando en cuenta que, o hagan de cuenta que están pasando clases presenciales. Dunia, Andrea. Tranquilos. Buen día. Buen Sí. día. Ya. Bueno, en el video nos habla sobre la historia de Alemania y cómo esta llega a impulsar o trata de impulsar su economía acercándose a ella. También habla de que la canciller en Alemania al principio como que no logró ¿cómo se dice? Bueno, es que dijo algo que en materia de los derechos humanos que le molestó a los habitantes de China. Entonces se tardó en reactivar las relaciones que tenía con China, también porque no sé, el Dalai Lama fue recibido en Alemania y bueno, esto a China le molestó y de ahí no lo volvieron a invitar. También una de las cosas que la canciller de Alemania tomó en cuenta es que China, en la crisis económica que tuvo Europa, China se puso a ayudar a países como Grecia y asimismo a Alemania. Y una de las cosas que se me quedó es que la canciller, no me acuerdo su apellido, Merkel, Angela Merkel. Ella evitó tomar decisiones con el miedo de que se rompan las relaciones con China, y se tomaba tiempo para tomar estas decisiones, como lo que es Huawei, ¿no? Con el tema de Huawei. Y más que todo se evitaba tomar decisiones políticas que estas pudieran ofender a China. Y eso. Muy bien, Andrea. Sí, en realidad, como ustedes han podido analizar, una simple reunión puede tumbar una negociación con China, ¿no? La reunión porque, es decir, a los chinos no le cae bien el Dalai Lama, entonces han suspendido las relaciones, ¿sí? Por 6 meses, y por las palabras que para ellos hablar de derechos humanos no les gusta a los chinos. ¿Por qué no les gusta? Porque es un país comunista y el gobierno toma las decisiones de su gente, ¿sí? Fuera de que sea potencia mundial, no tiene establecidos los derechos humanos como quiere el mundo, ¿no? En cuestión de globalización, por eso le ha costado a China ingresar a la Organización Mundial del Comercio, pero tuvo que hacerlo por la situación legal y apertura de mercados que obviamente se veía más en China, ¿verdad? Pero no les gusta hablar de derechos humanos porque ellos obligan, ¿sí? Son obligados los ciudadanos a hacer lo que el Estado quiere, ¿sí?
la mayor parte. Para no ir lejos, estaba prohibido hasta cierto tiempo tener más de 2 hijos. Podías tener solo un hijo. Han ampliado a que pueden tener 2 hijos, pero cada hijo vale para el Estado $100,000. Es decir, si quieres tener un hijo, tienes que pagarle al Estado $100,000. ¿Sí? Hasta eso han restringido. Y esos son derechos humanos, que nadie se mete con eso porque son decisiones del mismo Estado chino. Tiene sus pros y sus contras, obviamente, hay que hacer un estudio completo, ¿no? Si hablamos de crecimiento económico, también tenemos que ver, a ver si vemos mañana el video, donde su economía también se está viendo afectada justamente por sus grandes empresas estatales. ¿Sí? Voy a buscar un video donde hablan también respecto a eso. No todo es crecimiento en China, también tiene dificultades, como en todos los países, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar los puntos de vista de ambas situaciones. Eduardo Aguilera. Eduardo Aguilera. ¿Cómo está Eduardo Aguilera? Eric Fernando. Presente, Licen. ¿Qué seré? Bueno, yo creo que definitivamente Alemania ahorita está en una situación bastante complicada, prácticamente como entre la espada y la pared, porque le está costando tomar decisiones, ¿no? Está entre Estados Unidos, que es su aliado principal, y China, su socio comercial más importante. Entonces, sí, algo que se destacaba en el video eran las decisiones que había tomado el gobierno de Alemania, priorizando prácticamente en lo económico y tomando decisiones más a corto plazo. Y Aro. Se cayó tu desayuno, Erika. Bien. Esperemos, ahí va a ayudar. Loida Isabel. Presente, Lisen. Bueno, sobre el video, algo muy, bueno, es de lo que todo se trató. Creo que las diferencias personales de cada país han marcado esto en base a la economía, ya que las negociaciones como la de Huawei, ha costado, bueno, es difícil poder hablar o entenderse entre ambos países, pero creo que al final se podría llegar a un acuerdo o dejar al lado las diferencias, pero por las formas de cómo es China, entonces eso no le gusta a Alemania, entonces esas diferencias han llegado a que las negociaciones sean diferentes. Pero hay que ver eso cómo va a ser con el tiempo, así como dijo usted. No solamente eso va a afectar en esos países, sino que también aquí como Bolivia, como China es una potencia económica, eso también va a afectar a todo el mundo. Así es, Isabel, gracias. Bueno, en realidad no hay mucho que negociar con China, si bien China es muy estratégico, ¿no? Te da la posibilidad, te abre la mano, es como quien dice, ¿no? Primero te da la mano y después se agarra hasta del codo, ¿no? Pero es muy difícil competir o querer cerrar algún negocio con China. Es un país demasiado poderoso económicamente y políticamente, ¿no? A nivel mundial, obviamente, los aliados, como Estados Unidos, está con sus socios estratégicos de Europa, está formando igual alianzas. ¿Ustedes creen que China no? ¿Sabían que ya están uniéndose en cuestión
armamentista la Unión Soviética con China, entonces ya es una potencia, ¿sí? A nivel mundial, porque la Unión Soviética también es una de las grandes potencias en Europa. Entonces, independientemente, cuando Estados Unidos ve eso, igual ya busca reacciones en parte de todos sus aliados. Tomen en cuenta que la mayor parte de los países son aliados de los Estados Unidos, ¿sí? Eso viene desde la Primera Guerra Mundial, cuando la primera organización de unidad que se ha formado para la guerra ha sido la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sí, de ahí viene que Estados Unidos tiene aliados en todo el mundo, justamente por el apoyo bélico que ha tenido al principio. Pero ahora es económico, porque los países que están aliados a Estados Unidos dependen de ese país. Vámonos a nuestro país, ¿sí? Vámonos a nuestro país. Como decía Evo Morales, no está tan equivocado. El imperio, ¿verdad? El imperio, sigue hablando del imperio. No está tan equivocado, porque nosotros dependíamos de organismos internacionales en cuestión de préstamos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los préstamos internacionales, pero nos prestaban plata con condiciones políticas. ¿Por qué? Porque los gobiernos de turno tenían que seguir la política que les daba los Estados Unidos. ¿Sí? Su política de gobierno estaba basada en lo que querían los americanos. ¿Sí? Entonces nos imponían por préstamos, ¿verdad? Además de que traían sus empresas y obviamente se llevaban toda nuestra materia prima. Si hubieran venido a traer tecnología, hubieran hecho empresas y no lo han hecho. ¿Sí? Por eso digo, no soy parte del MAS, por si acaso, ¿no? Cuidado, piense que soy masista, soy independiente. Pero sí hay que entender la realidad, ¿no? La realidad del mundo. En este mundo de globalización, de internacionalización, tenemos que aprender que los países desarrollados no te dan sistemas generalizados de preferencia porque son buenitos, ¿sí? Sino te dan preferencias porque necesitan tu producto, necesitan tu materia prima. Algún momento esto ya está a nivel internacional científicamente comprobado que de aquí a un tiempo el agua va a ser uno de los productos más caros del mundo. El agua dulce, estoy hablando, ¿no? Estamos llegando a más o menos a la película de Mad Max. ¿Han visto la película? Donde se peleaba por el agua. ¿No han visto? Bueno, no son de mi época entonces. Pero recién se ha vuelto a hacer la misma película con... se me fue el nombrecito. Pero se ha renovado también esa película. Entonces en esa película se ve cómo la humanidad pelea por el agua. ¿Sí? Que se va a dar de aquí a un tiempo. Muy bien. Mónica Andrea. Buen día, Licen. Pues sí, ayer no viniste, Mónica. Me desconectó Licen en internet. Bueno, por lo visto en el video, me di cuenta que es difícil mantener una relación económica con China y al mismo tiempo hablar sobre los derechos humanos, ya que ellos, bueno, porque son comunistas, y al ser una potencia mundial les molesta y cortan relación o ponen sanciones, restricciones a la hora de comerciar, ¿no? con otros países. Así es. Ellos pueden decidir con quién o no negociar. Es por eso que cuando se hace una negociación de una compra, por ejemplo, de China, ellos te ofrecen de todo, ¿verdad? Te ofrecen de todo hasta que lo venden, hasta te ofrecen
en el caso de Bolivia, cuando trabajaba en la aduana nacional, te ofrecen ponerte, si compras, obviamente para el no pago de impuestos, ¿no? Te dan una factura, si tú compras en 50.000, te hacen una factura de 10.000, ¿no? Así son los chinos. Es por eso que la situación del valor a nivel internacional también es importante analizar, ¿no? Más para cuestiones de aduana y de el pago de impuestos en los países. Muy bien. Paolo, ¿sigue desayunando? ¿Está cocinando? No se puede. Liz me va a disculpar, hace rato salí a ayudar a mi papá con unas cositas. Y llegué tarde igual para el video, así que no me dio para verlo. Ya, entonces tienes como falta. Daniela Chávez. Presente, Listen. Sí, Bueno, Daniela. lo que pude ver del video fue que por la crisis financiera que hubo, que afectó en cierto modo más a Europa y creó un miedo de la crisis o que se desplomara el euro, la moneda. Es por eso que igual la economía china se vio afectada, pero sin embargo ellos lograron recuperarse más rápido, a diferencia de otros países. Es por eso que igual China ayudó a Europa, a países europeos como Grecia. Además que igual era difícil mantener relaciones con China y por ese mismo problema es que a Europa le costaba, se le dificultaba tanto tomar decisiones por el tema de Huawei, por ejemplo, que tenía miedo de ofender a China, pero sin embargo el nuevo gobierno estaba planeando elaborar una nueva estrategia para China. Eso porque además es un país autoritario. Muy bien. Sí, en realidad es muy difícil para los negociadores. Yo creo que más en Europa, ¿no? Los que negocian con China, porque en el aspecto, ¿qué buscan los políticos? Más el aspecto económico, ¿no? Porque con el aspecto económico puedes hacer salud, educación, etcétera, ¿no? Es una parte importante. Y bueno, es muy especial China con respecto a las negociaciones que se hace, y más si hablan, como hemos comentado, de derechos humanos o que estemos con países que a ellos no les simpatiza, en pocas palabras, ¿no? Ellos pueden rechazar cualquier negociación si les parece. Entonces, son muy autoritarios. Es un país comunista, ¿no? Daniela, ya está. Cielo Brit. Presente. Bueno, lo que llegué a entender del video es cómo se ve, ¿no? Que Alemania primeramente logra tener un aliado o pretende tener como aliado a China, ¿no? Que le va a servir de mucho. También se puede ver en el video cómo en una época, digamos, los países europeos sufren de problemas económicos, al igual como mencionaba que también China, ¿no? Pero sino que a diferencia de otros países, China ha podido y ha sabido cómo levantarse de ese problema económico y además de eso pudo ayudar a otros países europeos, ¿no? Ya que tenía la posibilidad para poder hacerlo y ayudó en este caso, por ejemplo, lo que decía era Grecia, uno de los países, a pagar algunas de sus deudas que tenía. Al igual que, bueno, eso, y también se puede ver, como mencionaban ahí en el video, que, bueno, China, al ser una gran potencia mundial, es como decir que la mayoría de los países al mismo tiempo quieren tener de su lado, ¿no? Porque ellos saben levantarse de manera rápida, saben mantener, ¿cómo lo puedo decir? Saben tener ciertas estrategias, ¿no? Ellos para poder surgir rápidamente.
no se quedan estancados. Entonces eso es uno de sus grandes, te podría decir, de sus grandes beneficios de este país, ¿no? De China. Después también se puede ver que, bueno, en el sentido, se podría decir que tuvieron problemas con Alemania en tomar ciertas decisiones, ya que, como se puede decir, que China es un país comunista, ¿no? No le gusta mucho hablar lo que son los derechos humanos, al ser un país autoritario, ¿no? Le gusta que lo que ellos digan, que toda la ciudadanía lo cumpla, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en el cambio de Alemania, entonces más se basa en lo que son los recursos, los derechos humanos, ¿no? De las personas, y en ese aspecto tuvieron ciertos problemas, ¿no? No se llegaron a entender. Eso. Excelente, Celovi, muy bien. Carla Lorena. Carla Lorena. Sí, lo que entendí del video era que en una parte sobre la estrategia de Berlín hacia Pekín había definido por esa frase, estaba en alemán, pero en sí era cambio a través